¿Qué haría el próximo presidente de Bolivia con esta figura política? Y hay una orden de detención en su contra. Un presidente, Rodrigo Paz, en dado caso, ¿iría en contra de Evo Morales de esa forma? En Bolivia tenemos regiones que tenemos que reordenar. Una es, en el Chapare hay un sector productivo extraordinario, pero también tenemos una serie de problemas. Y está claro que no solo en el Chapare, en regiones como el Mariri o regiones donde le llaman el México Chico, imagínense, regiones que están en la frontera entre Potosí, Oruro y Chuquisaca. Bolivia tiene que entrar a un nuevo orden. Y todo aquel que viva en Bolivia va a tener el sentido de equidad de la justicia, pero tendrá, en caso de tener alguna falta con el sistema judicial, que cumplir, se llame Evo Morales o se llame quien sea, porque eso es parte de un principio de equidad y de convivencia. La justicia tiene que ser reformada, la justicia está en un problema de corrupción extraordinario, está parcelada, no responde a las necesidades del país. Y donde hay un mal sistema judicial, hay una mala democracia. Y Bolivia lo que tiene que recuperar es el fortalecimiento de su democracia, a su vez también fortalecimiento de su justicia. Así que en eso no hay duda. Aquel que tenga una deuda con la justicia tendrá en Bolivia que responder al sistema judicial. Te doy un ejemplo pragmático de lo que es este Estado tranca, abusivo, consumidor de los recursos nacionales. Hoy día tú tienes un déficit cerca de 4.500 millones de dólares. Solo en el despilfarro de gastos superfluos, tú puedes generar un recorte de 1.300 millones de dólares. Y dentro de lo que son subvenciones hidrocarburíferas, dejando un colchón para los más necesitados de un poco más de 1.000 millones, tú tienes una diferencia de 1.200 millones que pueden ser recortados de esta subvención, porque 600 de esos 1.200 se van en... Los subsidios están a valor de 2.200. Dejas un colchón de 1.000, recortas 1.200 que se van en corrupción y contrabando, más los 1.300 de gastos superfluos. Tú estás hablando de ya el 60% del déficit fiscal. Solo que hay que tener voluntad política. Segundo aspecto, este estado centralista tranca para la educación, por darte un ejemplo, se lleva cerca de 30.000 millones de bolivianos, ahora hablando en bolivianos. Casi el 100% de esos recursos lo maneja el centralismo, no los distribuye a las regiones. Tú generando el 50-50, que es una de las propuestas, romper el Estado en el 50%, la mitad, evidentemente que hay ejercicios de Estado central necesarios, pero el otro 50% pasando a la reactivación y reorganización de las regiones, tú tienes en los siguientes años, con el recorte del déficit, con la reorganización de recursos del Estado central, más créditos ya aprobados. Este gobierno tiene en cartera cerca de 4.000 millones de dólares de créditos aprobados. O sea, la ineficiencia del manejo del gobierno nacional es extraordinario. Y te digo una cosa, los commodities hoy día en minería, si bien el gas ha sido un despilfarro, tenemos mucho gas, pero hay que reinvertir en exploración, los commodities en minería están en sus precios más altos y Bolivia no retorna los dólares porque tenemos cerca de 7.000 millones de dólares que al no retornar, dólares creados en Bolivia, al no retornar por el miedo que le tienen a que esos dólares se queden para el Estado central, tú lo que tienes que hacer a futuro es una premiación financiera y tributaria para aquel que retorna sus dólares de Bolivia, cerca de 7.000 millones de dólares. Solo al Paraguay se fueron 2.500 millones de dólares. Seguridad jurídica, seguridad de que va a ser un gobierno para que el empresario tenga futuro, que se respeta la propiedad privada, de que el boliviano y la boliviana quieren emprender y que le vas a bajar las tasas de interés en los créditos por debajo de 10, le vas a bajar impuestos por debajo de 10 y que vas a acabar con una aduana corrupta que no hace más que perseguir a aquellos que quieren generar comercio y productividad en Bolivia. Liberando exportaciones es uno de los otros ejes. O sea, hay un paquete completo, estimado Rafael, que se puede aplicar rápidamente entrando al gobierno. Pero lo primero, el déficit fiscal, que ya te he dicho, serán cerca de 2.500 millones de dólares, lo cual significa cerca del 60% del déficit que tenemos hoy día en Bolivia. Usted es el puntero y eso quedó muy claro,
Pero eso no significa necesariamente que la victoria será fácil. Samuel Doria Medina de Alianza Unidad consiguió la victoria en Tarija. ¿Por qué cree usted que perdió en esa ciudad siendo alcalde en ese lugar, mientras que el resultado fue totalmente opuesto en el resto del país? Bueno, hay una construcción, salimos terceros en Tarija, yo tuve una dura pelea con viejos liderazgos y el masismo. Si algo me costó a mí, son varios procesos en la época de Evo Morales y en el actual gobierno, porque nuestro proyecto se venía construyendo y creo que el tiempo nos ha dado la razón de que hemos ido cimentando no solo en nuestro ámbito departamental, o sea, solo Tarija, sino en otras latitudes del país. Pero la lucha fue muy dura, muy dura. Mira, yo he sacado cerca del 20% en Tarija cuando los números me daban 2 o 3% porque hubo una guerra acérrima para no poder generar un proyecto nacional. Hemos sobrevivido a esa embestida del masismo y de viejos liderazgos en el departamento de Tarija vinculados al poder masista durante 20 años y hoy día está claro que estamos reflejando un proceso de renovación y una visión de cambio en el contexto nacional porque son 9 departamentos en Bolivia, de los cuales si no cambian los números hemos ganado 5. Y te quiero decir algo más, Rafael. Nosotros le hemos ganado al MAS 5 veces. Esta es la sexta vez. Si algo está claro entre lo acontecido con Rodrigo Paz y el vicepresidente Lara, más el PDC y toda la organización, y la suma de Tuto Quiroga, su organización, y Samuel, que sale tercero, es que el cambio está dirigido y que ya esto no tiene retorno. Lo que importa ahora es si la renovación se queda como un factor de cambio a fondo o quedamos con los paradigmas del pasado.